Muy buenos días, son las 11 de la mañana, 3 minutos. En este momento pues arrancamos la Tweetcam que les habíamos venido prometiendo a través de redes sociales, en Facebook y en Twitter. Estamos en la mañana de hoy con la doctora Marta Peña. Doctora Peña, muy buenos días. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Les habíamos estado comentando que pues por tiempos de la doctora Peña hicimos esta Tweetcam en la mañana. La idea es que ustedes nos puedan hacer sus preguntas sobre esclerosis lateral amiotrófica. Nosotros vamos a estar hablando sobre algunos temas. Sin embargo, los invitamos también a que nos dejen sus preguntas a través de Twitter con el @ACN Colombia, y en Facebook también nos pueden encontrar como Asociación Colombiana Neurología. Ahí estaremos revisando todos sus comentarios y estaremos pues exponiendo también todas sus preguntas y comentarios a la doctora Peña. Antes de entrar en materia, doctora Peña, ¿podría decirnos por qué este mes de junio se ha dedicado desde la Asociación Colombiana de Neurología a hablar sobre la esclerosis lateral amiotrófica? A nivel mundial, el Día Mundial de la ELA, valga la redundancia, es el 21 de junio. Entonces, esta enfermedad, por sus características, hace que los pacientes, las familias de los pacientes se organicen. Y en el mundo existan múltiples asociaciones de pacientes que están encargadas de optimizar la calidad de vida del paciente, ofrecer oportunidades de adaptación un poco a la enfermedad y seguir con la vida adelante. Pero han sido también estas fundaciones las que han trabajado de forma muy paralela con las organizaciones médicas, científicas para la investigación en esclerosis lateral amiotrófica. Así que tener un día específico para la ELA como el 21 de junio hace que seamos visibles, que las personas sean visibles para defender derechos, para optimizar investigación, para sensibilizar a la comunidad en general. Entonces, la Asociación Colombiana de Neurología, en este contexto, en junio ha querido sumarse al esfuerzo mundial para pensar en esta enfermedad desde el punto de vista social, humanístico, pero pues también desde el punto de vista médico, para estar actualizándonos como gremio en qué opciones hay terapéuticas actualmente para los pacientes o en qué va la investigación a futuro para ofrecer mejores posibilidades. Así que Colombia se une al Día Mundial de la Esclerosis Lateral Amiotrófica. Recuerden ustedes también, próximo 21 de junio, el mundo se une pues en la conmemoración de esta enfermedad. Vamos a empezar haciendo algunas preguntas, mientras que algunas personas de nuestra comunidad también empiezan a conectarse con nosotros. Recuerden que estamos desde la página web de la Asociación Colombiana de Neurología, www.acnweb.org, para que multipliquen también esta transmisión en vivo. Hablando sobre esta enfermedad, doctora Peña, ¿cómo podríamos entender exactamente qué es la esclerosis lateral amiotrófica? ¿Qué pasa internamente en el cerebro para que se produzca esta enfermedad? Entonces, en la medicina y en la neurología existe un grupo de enfermedades que es las enfermedades neurodegenerativas. Implica que ciertas neuronas se mueren. Por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer se mueren las neuronas de la memoria, en la enfermedad de Parkinson ciertas neuronas de cierto control de movimiento. En la esclerosis lateral amiotrófica mueren las neuronas motoras. Hay varios tipos de neuronas motoras, están en el cerebro, en una parte de la corteza frontal, están en todo el territorio de la médula. Estas neuronas están conectadas entre ellas y a su vez son quienes le envían la transmisión eléctrica a los músculos, a cada uno de los músculos en brazos, piernas, abdomen, tórax y toda esta área de la cara y la garganta. Los músculos dependen de ese estímulo eléctrico del nervio que viene desde la neurona. Al morir la neurona, el músculo queda en el aire y su supervivencia empieza a comprometerse también. Entonces empieza a debilitar, a atrofiar y a presentar otras características. Entonces la esclerosis lateral amiotrófica es la enfermedad causada por la muerte de estas neuronas motoras. Es una enfermedad neurodegenerativa, empiezan a morir las neuronas y todavía no entendemos exactamente por qué mueren, pero una vez empieza el proceso continúa. Así como cuando uno empieza Alzheimer, día tras día, se le olvidan más cosas. En la esclerosis lateral amiotrófica, día tras día, se mueve menos y menos y menos. Y los músculos se van atrofiando, se van debilitando. De esa manera, la doctora Peña pues, nos da un panorama bastante concreto sobre lo que es la esclerosis lateral amiotrófica. Quiero abrir un paréntesis, doctora, para enviar saludos a algunas personas que están conectados con nosotros. Queremos enviarle un saludo a Fernando Leira Almagro, desde España, quien está conectado con nosotros, paciente con ELA.
están conectados con nosotros en este momento, a la Federación Galega de Enfermedades Raras o Crónicas, y también arroba Kencia 2009, que está con nosotros también en este momento. Los invitamos a que nos generen, a que nos compartan y pues nos den a conocer también cuáles son sus inquietudes y sus preguntas sobre la esclerosis lateral amiotrófica. Recuerden todos ustedes que nuestra arroba es arroba ACN Colombia, para que a través de Twitter nos generen sus preguntas e inquietudes. Continuando con el tema, doctora Peña, ya que sabemos qué es la esclerosis lateral amiotrófica, qué sucede en el cerebro, cómo empieza a afectar las neuronas, ¿podría considerarse esta enfermedad como una enfermedad rara que afecta a muy pocas personas? Y digamos que en Colombia, ¿cuál podría llegar a ser la prevalencia de personas que padecen esta enfermedad? En efecto, es una enfermedad rara. Por cada 100.000 personas, 2 personas tienen esta enfermedad. Los estudios epidemiológicos en América Latina básicamente son del Brasil, algunos de Uruguay, en Argentina y cubanos. En Colombia no tenemos estudios epidemiológicos. Somos un grupo pequeño de médicos que trabajamos juntos hace 9 años a favor de los pacientes con ELA, a favor de su estudio, de su investigación, pero no tenemos estudios epidemiológicos. Entiendo que existe la posibilidad que en la ciudad de Medellín, la segunda ciudad más importante de Colombia, en los siguientes años pueda generarse un estudio epidemiológico para hablar exactamente con qué prevalencia o incidencia tenemos la enfermedad en Colombia. Sin embargo, es probable, como se ha visto en otros estudios en el mundo, que las prevalencias sean relativamente similares en las poblaciones. No ha habido unas asimetrías marcadas poblacionales con respecto a países septentrionales o meridionales. En los países latinoamericanos llama la atención en el estudio brasilero y en el estudio de Cuba que los pacientes afrodescendientes parecieran tener una incidencia un poco menor. Así puede haber algunas asimetrías étnicas en los países que somos pues muy mestizos. Pareciera haber un poquito más casos en personas de raza blanca que en los mestizos mismos. Y se sigue manteniendo el pequeño predominio en la población masculina sobre la femenina. ¿Por qué, o existe, no sé si existe en ese momento algún tipo de investigación que genere o que muestre esos resultados? ¿Por qué se presenta más en una población masculina que en la femenina? ¿O es una No habría forma exacta de explicarlo. Además, la diferencia no es grande, es 1.5 a 1, de pronto algunos estudios 2 a 1. Pueden ser más elementos medioambientales. Por ejemplo, sabemos que los hombres consumen más tabaco y el tabaquismo es claramente un factor de riesgo, no un factor causal, pero sí un factor de riesgo para enfermedades como la esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, podría interpretarse de esa forma, pero la verdad no hay un sustrato suficiente para dar alguna causalidad. Perfecto, doctora Peña. Siendo las 11 de la mañana y 11 minutos, extendemos un saludo a todas las personas que siguen conectándose con nosotros, personas en Colombia, en Chile y Venezuela y España que están conectados con nosotros. Los recordamos, pueden dejarnos sus preguntas y también abrimos un espacio en ese momento para que hablemos de un evento que está realizando la Asociación Colombiana de Neurología, que se va a realizar el próximo 21 de junio acá en Bogotá. Doctora Peña, ¿podría contarnos sobre este evento que se está realizando el próximo 20 y 21 de junio? ¿Dónde va a ser? ¿Quiénes están invitados? ¿Quiénes pueden asistir? Ok. Es un evento que dividimos en 2 días. El primer día, que es el 20 de junio, está dirigido directamente a médicos y profesionales de la salud y está orientado a que los médicos, los neurólogos nos actualicemos en el tema. Hasta hace un tiempo, la tasa de investigación y nueva información en esclerosis lateral amiotrófica, información científica realmente era muy baja, pero en los últimos años son muchos los grupos en el mundo, tanto de neurociencias básicas como la neurología clínica ya. Hay mucha investigación y mucha producción, mucho interés en saber más de esta enfermedad. Entonces, antes no existía como la necesidad de que nos estuviéramos actualizando. Pocos son los neurólogos que se subespecializan en este tipo de enfermedades, así que el neurólogo en general a veces puede no tener la suficiente información sobre la enfermedad.
Por tanto, el día 20 de junio la idea es convocar al grupo de neurólogos para conversar y escuchar conferencias de actualización con neurólogos que ya están trabajando específicamente en el tema de esclerosis lateral amiotrófica. Eso es el día 20 en la mañana en la ciudad de Bogotá, en el Hotel Royal Park Metropolitano. Todos ustedes, recuerden, pueden asistir a este evento que está realizando la Asociación Colombiana de Neurología. Si ustedes quieren tener más información, de hecho, si quieren ya hacer su inscripción, pueden enviar un correo electrónico a eventos@acnweb.org. Les recuerdo nuevamente el mail, eventos@acnweb.org. Allí pueden poner su nombre, cédula y también un número telefónico de contacto para que puedan asistir a esos 2 días en donde pues van donde van a existir muchas conferencias, muchas temáticas de interés para todos ustedes. El día 20 es dirigido a médicos y profesionales de salud, y dirigido a pacientes es el día 21 y a la comunidad, que la idea es sensibilizar a la comunidad en general, a los colombianos en general, sobre la existencia de esta enfermedad, sobre la necesidad de optimizar reglamentaciones, sobre la necesidad de que todos en conjunto defendamos los derechos de los pacientes, desde el derecho básico de la autonomía. Y bueno, es trabajar conjuntamente y de forma horizontal entre pacientes, familiares y médicos para que podamos optar por mejores condiciones para las personas. El día 21, sábado, que es de hecho el Día Mundial de ELA, en la mañana se hará el evento para las personas, no tiene ningún costo, pueden inscribirse vía en línea o simplemente llegar en horas de la mañana, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde más o menos, llegar e inscribirse. No tiene restricción, no es de ningún costo. Yo hago la recomendación que cuando los pacientes están empezando la enfermedad y hasta ahora están introyectando, haciendo conciencia del diagnóstico y de lo que pues puede venir hacia futuro, a veces es mejor que la familia sea la que se vaya integrando con otros pacientes y otros familiares, porque algunos pacientes, sobre todo en la fase inicial, son muy sensibles y vulnerables desde el punto de vista emocional a ver personas, pues son pacientes con fases más avanzadas de la enfermedad, y algunos de ellos pues pueden afectarse negativamente, así que fortalecemos el proceso más desde la familia, desde su red familiar, para entender la enfermedad. Entre más la entendamos es más fácil vivirla, es más fácil vivir con la enfermedad y no para la enfermedad, y que la persona siga siendo dueña de sí y no la enfermedad de la persona. Esto, pues, doctora, me da pie para que hablemos un poco de una de las preguntas que tenemos, pues, para más adelante. Sin embargo, creo que es el mejor momento de abordarlo. Cuando estamos hablando del papel de los cuidadores en ocasiones familiares, pues en la mayoría de las ocasiones, en pacientes con ELA, ¿cuál debería ser el principal papel o de qué manera deberían estar articulados cuidadores en pro del paciente? ¿Cuáles pueden ser esas recomendaciones que podríamos llegar a hacer? Bueno, la primera, comprender la enfermedad, ¿sí? En la medida que las personas cercanas al paciente saben en qué consiste la enfermedad, saben las posibilidades de enfermedad, de progresión de enfermedad, saben hacia dónde va. Todos sabemos que es progresiva, a veces no sabemos si rápido o despacio, pero en la medida en que nos podamos preparar a futuro, anticiparnos a las potenciales complicaciones y a los desenlaces eventualmente fatales, las personas pueden organizarse mejor. No solo económicamente, no solo organizar su casa, organizar sus recursos, también organizarse emocionalmente, ¿sí? Aprender a compartir más con sus padres, el tiempo que no gastaban en estar con su mamá, estar más tiempo con su mamá, dar prioridad a cosas como la calidad de vida. Entonces, en la medida que el cuidador conoce, entiende, acompaña mejor. En la medida que el cuidador conoce a otros cuidadores y generan tejido social respecto a realidades como esta, se apoyan más, se adaptan más al proceso de la enfermedad, ¿sí? Cuando tú tienes una enfermedad rara y además difícil, tú crees que, hombre, ¿por qué a mí? O sea, ¿yo qué hice para merecer semejante cosa? Cuando entiendes que es una cuestión de azar, que hay otras personas con esta condición, otras familias que se han podido adaptar y que la vida sigue, ¿sí? Eso te da más fortaleza. Entonces, el que tú sepas frente a qué estás y que te acompañes con gente
que ha vivido el mismo proceso, eso te da muchísima fortaleza. Y también te blinda un poco a eventuales posibles abusos de terapias alternativas que a veces no ofrecen mejorías, por supuesto, y lamentablemente estos tratamientos alternativos a veces se acompañan de ánimos un poco especulativos y casi criminales, entonces para evitar un poco caer en eso. Entonces el cuidador tiene que saber lo médico, saber lo social, construir, dar prioridad. Pero el cuidador, hay un momento en donde también es un segundo paciente. Así que el cuidador tiene que aprender a cuidarse también, ¿sí? A veces el cuidador da tanto, ofrece tanto, que se olvida de sí mismo. Al olvidarse de sí mismo, no come adecuadamente, no duerme, no descansa suficientemente, no va a controles, chequeos médicos y empieza a presentar una serie de patologías asociadas y algo que se llama el síndrome del desgaste o síndrome de burnout. Y es que a pesar de que quiera inmensamente a su familiar, quiera ayudar inmensamente, está cansado. Y al estar cansado se torna irritable, sufre de dolores, no tiene ya la misma paciencia. Hay que reconocer este fenómeno tempranamente, intentar evitarlo y si se presenta, pues hacer la intervención, porque el cuidador es un segundo cuidador que tiene que aprender a cuidarse y tiene que aprender también a pedir ayuda. No solo en el sistema de salud alrededor, enfermeras, terapeutas, pedir ayuda a sus otros familiares, aprender a delegar algunos cuidados. Esto, a su vez, optimiza el cuidado del paciente y probablemente este tipo de cosas también tenga que ver con la sobrevida y por supuesto con la calidad de vida. Enfrentar situaciones de difícil condición familiar, inclusive económica con estas enfermedades, obliga a que la familia se fortalezca y fortalecerse también a hacer conciencia de nuestras posibilidades y de nuestros límites. Siendo las 11:20 de la mañana, queremos extenderle nuevamente un saludo a todas las personas que se acaban de conectar con nosotros, que están desde www.acnweb.org. Hoy, como lo habíamos prometido, estamos haciendo esta transmisión en vivo con la doctora Marta Peña, quien ha sacado un espacio en su agenda en las horas de la mañana pues para acompañarnos y estar con todos nosotros aquí hablando sobre la esclerosis lateral amiotrófica. Recuerden, pueden dejarnos sus preguntas a través de Twitter con el @ACN Colombia, a través de Facebook como Asociación Colombiana Neurología. Estaremos contestando algunas preguntas. En este momento nos vamos con una pregunta en Twitter, doctora Peña. Fernando Leira Almagro, @Leira Almagro desde España, nos pregunta lo siguiente: doctora, cada vez se valora más la importancia de la fisioterapia en nuestra enfermedad. ¿Cuál es su opinión? Entonces, es sumamente importante, pero que tenemos que tener las siguientes claridades. Como la enfermedad es de carácter progresivo, la fisioterapia no necesariamente va a evitar que siga progresando, ni tampoco vamos a lograr recuperar lo que ya se perdió. La intervención de las terapias es fundamentalmente para evitar complicaciones y hacer algunos fortalecimientos, pero, segunda aclaración, no podemos generar fatiga. Ya hay estudios en los años 80, cuando no había ninguna posibilidad de intervención con medicamentos o de intervención ventilatoria con el BiPAP, se hacía muchísima terapia, tratando de ofrecerle algo a los pacientes, y se compararon los pacientes con terapia física muy intensiva con aquellos que no hacían tanta terapia, y curiosamente los pacientes que hacían demasiada terapia, que implicaba fatiga, disminuía la sobrevida. Entonces es bueno hacer terapia física, pero nunca que implique fatiga. Si la terapia física en algún momento altera el patrón respiratorio, el paciente termina cansado, hay que hacerle modificaciones, porque si no nos va a desempeorar el cuadro clínico a futuro. Las terapias físicas están orientadas sobre todo a estiramientos, a evitar el desacondicionamiento, que es como el cuerpo que está demasiado quieto, pues sus músculos ya no dan, indistintamente de la enfermedad. Si usted viaja en un avión 8 horas, después del viaje tiene un cansancio inmenso por la sola quietud. Entonces hay que intervenir sobre esto. Entonces las movilizaciones pasivas ayudan mucho a esto, los masajes. Hay otra complicación, y es que cuando los pacientes tienen un gran compromiso en sus brazos, no hay movilidad, pues el brazo pesa y jalona sobre todo la parte articular del hombro.
Si no se están haciendo terapias sobre esas articulaciones, va a haber un dolor intenso acá. En las manos, por la debilidad, existe la posibilidad de hacer retracciones, que los tendones se vayan recogiendo. Si no hacemos terapia para evitar esto, las manos en efecto se van a recoger y esto va a ser muy doloroso. Entonces, no es que vayamos a recuperar otra vez el movimiento de la mano, pero vamos a evitar que se recoja y evitar el dolor asociado. Así que la terapia física en ese aspecto es sumamente importante. La hidroterapia también puede ayudar, sobre todo en las fases iniciales. Si ya hay mucho compromiso torácico, respiratorio y te metes a una piscina, pues la densidad del agua va a disminuir la posibilidad de expansibilidad pulmonar. Entonces, no es tan recomendable en ciertos momentos de la enfermedad. Otras terapias fundamentales es la terapia del lenguaje, para disminuir la posibilidad de atoramiento, de broncoaspiración, de que el alimento vaya por vía aérea y termine en una neumonía o acelerando una complicación ventilatoria. Y la terapia respiratoria. No podemos esperar a que la persona haga una neumonía y en la neumonía y para salir de la neumonía, ahí sí haga la terapia respiratoria. La terapia respiratoria también tiene que ser muy temprana cuando ya vemos que hay compromiso, así sea leve respiratorio, para estar limpiando el pulmón, para estar optimizando los músculos respiratorios y evitar que lleguemos a la neumonía. Fernando, esperamos que de alguna forma pues la respuesta que te acaba de dar la doctora Peña pues responda a tu pregunta. De todas maneras, igual estaremos pendientes de más inquietudes que tengas. Doctora, vámonos para Facebook. En este momento tenemos otra pregunta de Helen Andrade. Dice lo siguiente: podría preguntarle a la doctora si tiene experiencia con el uso de trealosa en él. Son muchas moléculas y muchos químicos que se han intentado en ELA. Desde el punto de vista científico, contamos con varias fases para decir si un químico o una molécula funciona. La trealosa se ha ensayado básicamente en modelos animales de esclerosis lateral amiotrófica o enfermedad motoneuronal, en el modelo animal de ratones, y salieron algunas publicaciones en donde en este modelo animal esta trealosa pareciera que mejorara las condiciones del animalito. Tristemente, en esclerosis lateral amiotrófica hemos tenido la experiencia de que muchos medicamentos, muchas moléculas en el modelo animal no funcionan perfectamente, pero cuando ya se empiezan a hacer los ensayos clínicos sobre personas, ya no es la misma respuesta. Entonces siempre hay que tener cautela con las moléculas que parece que mejoran, ver de dónde salió la aplicación y cómo se buscó esta mejoría, si fue en modelo animal o en modelo de seres humanos. La trealosa, que es una forma de azúcar, no genera ningún daño, por fortuna, pero tampoco podemos decir que en este momento haya evidencia científica para que se diga que es útil en la enfermedad, la cure, la detenga o la enlentezca. Entiendo que las personas y sus familias en búsqueda de cosas alternativas, depositando su esperanza en nuevas posibilidades, busquen estas opciones. En general no está mal, mientras que sean conscientes de que su utilidad puede llegar a ser nula o limitada. Y mientras no caigan en una especie de catarata o de cadena, un poco en su desespero, caer en manos de personas inescrupulosas que buscan es el recurso económico del paciente y no el beneficio clínico del paciente. Respuesta: la trealosa no tiene evidencia científica de que sea útil, creo que tampoco les hace daño, pero pues no la puedo recomendar desde el punto de vista médico específico porque no tengo un sustrato científico. Gracias, doctora Peña, por la respuesta que le suministra a nuestra usuaria Helen Andrade. Siendo las 11 de la mañana 27 minutos, hagamos un paréntesis, doctora Peña, y hablemosle a todas las personas que nos están viendo en este momento por qué es importante o por qué la Asociación Colombiana de Neurología hace este llamado a la comunidad en general para que conozcamos, por un lado, sobre la esclerosis lateral amiotrófica, sobre sus síntomas y cómo nos afecta. ¿Por qué es importante que conozcamos de esta patología? Porque muchos pacientes no tienen acceso todavía a cosas que hoy en día sabemos que les son útiles. Hay opciones terapéuticas todavía muy limitadas, pero existen opciones terapéuticas que pueden mejorar calidad de vida y sobrevida.
fundamentalmente hacer diagnósticos tempranos de la insuficiencia respiratoria asociada y que el paciente tenga acceso a un dispositivo de presión, de ventilación a presión positiva no invasivo, que generalmente le llamamos BiPAP, sistema tipo BiPAP, y que consiste en una máscara asociada a un sistema que le permite respirar mejor a punta de presión, así de sencillo. Esta intervención es la que más ha demostrado modificación en calidad de vida y en sobrevida de una forma muy importante, asociada ¿a qué? A una intervención farmacológica que nos da un beneficio, a una intervención nutricional que también nos da un beneficio importante en la medida que logramos sostener peso. Entonces, la Asociación Colombiana de Neurología considera que si existe este desconocimiento de las posibilidades que tienen los pacientes, debemos de hacer algo para disminuir la brecha entre el paciente y el acceso a lo que la ciencia puede ofrecerle para mejorarlo. Y esto lo tenemos que hacer desde el punto de vista académico, institucional, y es profundizar en el conocimiento y socializar el conocimiento al respecto de la esclerosis lateral amiotrófica. Hay otro punto, y es que las personas y sus familias no tienen suficiente conciencia de la autonomía que tiene el paciente para tomar decisiones respecto a sí mismo en el contexto de esta enfermedad. Entonces, en la medida en que hacemos visible y empoderamos a la persona con esta enfermedad, hacemos que él también defienda sus derechos y pueda exigir del sistema de salud, de la sociedad, del Estado, que se respeten esos derechos. También fortaleciendo las asociaciones de pacientes, también hacemos que este tipo de enfermedades con las personas en estas condiciones podamos trascender más allá del dolor, del sufrimiento individual y podamos construir conjuntamente más conocimiento, no solo conocimiento científico estrictamente, también conocimiento social, inclusive desde otros aspectos como el arte. Entonces, el hablar, el ser visibles nos da posibilidades de construir y de cambiar las cosas para futuro. Así que recuerden todos ustedes, el próximo viernes 20 de junio y sábado 21 de junio en el Hotel Royal Park, ubicado en la calle 74, número 1327 en la ciudad de Bogotá, se va a estar realizando el simposio y la campaña de esclerosis lateral amiotrófica, en donde Colombia se une a esta conmemoración mundial de esta enfermedad. Tenemos una pregunta, doctora Peña, en Twitter, @murciálago. Murciálago nos pregunta lo siguiente: ¿cuáles son los síntomas iniciales para detectar la esclerosis lateral amiotrófica? Fundamentalmente es debilidad. Las neuronas motoras están extendidas en todo el sistema. Entonces te pueden empezar por una debilidad en una pierna, en un pie, en una mano, en un brazo o por los músculos de esta área, es lo más frecuente. Entonces pues es muy diverso, es debilidad en varios segmentos. Podría ser algo tan simple como que hay debilidad para abotonarte, para coger algo con fuerza, como puede ser que empiezas a tropezar con un pie porque ya no tiene la misma fuerza, o empiezas a hablar distinto, no puedas pronunciar igual las R si te atores con la R y no te suena bien. Pero no es solamente esto, este es el primer síntoma, pero para pensar ya en una esclerosis lateral amiotrófica, porque cualquiera de estos síntomas lo puede dar infinidad de enfermedades, pero el que se asocie la debilidad con atrofia muscular, es decir, además de que esta mano está débil, se está secando, es decir, tiene menos volumen, está más delgada, eso ya puede hacer pensar en una esclerosis lateral amiotrófica. Si además de eso, en los músculos del segmento donde está la debilidad y la atrofia, hay ciertos movimientos extraños de los músculos, como saltos, como brincos, que el término que utilizamos en neurología es fasciculaciones. Si además tienes eso, una posibilidad puede ser esclerosis lateral amiotrófica. Ya cuando el neurólogo examina al paciente y si en el examen físico encuentra que los reflejos están alterados, los reflejos son los que tomamos con el martillo de reflejos. Entonces, si vemos que en ese segmento en donde había debilidad, en donde había atrofia, donde había fasciculaciones, en ese segmento encontramos que los reflejos están muy elevados, tenemos una buena posibilidad que sea esclerosis lateral amiotrófica. Pero ojo,
Las fasciculaciones, las solas fasciculaciones no son enfermedad de este tipo. Todos en algún momento hemos fasciculado. Cuando estamos estresados y tomamos mucho tinto, encontramos unos movimientos, unas mioquimias, unas fasciculaciones en la cara o en las extremidades. La sola fasciculación no es patológica, pues para que no entremos tampoco en alarmismos innecesarios. Tiene que haber los otros componentes, la atrofia, la debilidad y los reflejos aumentados cuando se les examina. Quiero compartir con usted, doctora Peña, y también con nuestra comunidad un mensaje que nos envía Fernando Leira Almagro desde España. Él dice lo siguiente: creo que mantener el ánimo en alto, conservar las ilusiones, es básico en la ELA. Gracias por la emisión. Mil gracias por el mensaje, Fernando, y pues completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Siendo las 11 de la mañana 33 minutos, nos vamos a unas conclusiones para ir cerrando esta tweetcam en la mañana de hoy sobre esclerosis lateral amiotrófica. Doctora Peña, básicamente podríamos decirle a las personas que frente a una frente a la presencia de algunos de los síntomas que usted nos acaba de mencionar, ¿cuál es el primer paso? ¿Qué es lo que deben hacer las personas para saber o para tener un diagnóstico más acertado de él? Como es una enfermedad tan rara, para los médicos generales es difícil concretar el diagnóstico y hacer un diagnóstico temprano. No solamente en esta enfermedad, sino en general en todas las enfermedades raras, la recomendación es tratar de buscar un concepto lo más especializado posible. Entonces, el primer paso frente a síntomas de este tipo, que evidentemente son más neurológicos, es consultar directamente al neurólogo. A veces tenemos dificultades porque el paciente pasa por el ortopedista, pasa por el internista, que pues para ellos también es una enfermedad que no tiene suficiente sensibilidad para pensarla y diagnosticarla. Si uno no piensa esto, no lo diagnostica. Una vez cuando llegue el neurólogo le empezará a hacer una serie de estudios. Si ya empieza a existir la posibilidad de que sea una enfermedad de neurona motora, tipo esclerosis lateral amiotrófica, a su vez es importante buscar un subespecialista que nos ayude a confirmar el diagnóstico y a arrancar en el trabajo al respecto de la enfermedad. Como decía Fernando, esto es cuestión de dar la pelea, de dar la lucha humana, familiar, social y médica, ¿sí? Porque si esperamos demasiado tiempo para corroborar el diagnóstico, estamos perdiendo la posibilidad de hacer intervenciones tempranas para mejorar calidad de vida y sobrevida. Entonces, la respuesta es, frente a estos síntomas, busquen el concepto de un neurólogo, y el neurólogo general probablemente los oriente hacia un subespecialista. Finalmente, doctora Peña, me gustaría que fuera usted quien le hiciera una invitación a toda nuestra comunidad para que nos acompañara el próximo 20 y 21 de junio en el evento que va a ser la Asociación Colombiana de Neurología. Bueno, entonces, yo sé que esto es una enfermedad rara, esto es una enfermedad que a pocos nos desvela, nos apasiona, y no somos muchos los que damos la pelea por esto. Entonces los invito a pensar distinto, a verse distinto, a tener realidad, a tener los pies sobre la tierra, pero no entrar en este círculo fatalista de que si esto es tan grave, entonces ¿para qué estudiamos esto? ¿Para qué vamos? ¿Para qué hablamos? ¿Qué duro que es esto? No, precisamente por lo que es una enfermedad tan fuerte, tan dura, necesita que construyamos, y esta construcción es conjunta. La construcción se hace día a día desde la consulta, día a día desde la lectura, nosotros como médicos y ustedes como pacientes y familiares día a día con lo que hacen, con la supervivencia día a día. Cada día es un milagro y tenemos que aunar fuerzas. Una opción es desde el marco científico y marco académico, que es sentarnos en un salón, escuchar la conferencia, opinar, construir y ser visibles, de tal forma que en 3 años, 5 años, 10 años vivamos distinto esta enfermedad. Y no solo como médicos o como pacientes, sino también a ser mejores personas en la medida que podamos construir más conocimiento y tener más sensibilidad respecto a esta enfermedad. Así que los invito a que estemos juntos, a que nos sentemos a charlar, a escuchar y construir, y gracias a estos medios que nos genera la tecnología, a hacer una red de no solo Colombia, sino en otras partes del mundo, de tal forma que cada vez que existe una información nueva alrededor de esta enfermedad, lo sepamos todos en conjunto en el mundo para el bien de todos. Mil gracias.
A todos, Fernando, gracias y ánimo. A todos ustedes, mil gracias por acompañarnos en esta mañana en nuestra transmisión en vivo sobre esclerosis lateral amiotrófica. Doctora Marta, mil gracias por el espacio que nos abre para estar aquí con nuestra comunidad. A todos ustedes les recordamos, si quieren tener más información sobre el evento que se va a realizar el próximo 20 y 21 de junio sobre esclerosis lateral amiotrófica, los invitamos a visitar la página www.acnweb.org y también nuestras redes sociales, @ACN Colombia, y en Facebook, Asociación Colombiana Neurología. Mil gracias, que estén muy bien.